Salvador con Nicaragua, México con Venezuela, Colombia y Puerto Rico, Panamá con su bandera. Es que me gusta mucho. Muy buenas tardes, amigos de Spanish to Go. Después de una pausa, estamos aquí nuevamente en el estudio de Spanish to Go, aquí en San Pölten, Austria. Y hoy, como invitado de honor, tengo a Carlos Lobato desde México, quien se va a presentar, nos va a contar quién es él, dónde vive exactamente y a qué se dedica. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joana? Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el tiempo que nos estén viendo. Muchas gracias por invitarme aquí a tu canal. He visto algunos de los videos, me han resultado muy interesantes. Y bueno, mi nombre es Carlos Ernesto Lobato García. Yo vivo en Villahermosa, Tabasco, que es un estado del sureste mexicano, y trabajo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Universidad Pública Estatal. Allí estoy en la División de Ciencias Básicas. Yo soy químico farmacéutico de profesión. Después ya me especialicé con mis estudios de posgrado en química orgánica. Y lo que más me gusta hacer, lo que más trabajo es el estudio de las plantas medicinales, sobre todo la química de las plantas medicinales. Muy bien, Carlos. Y me habías comentado que hoy nos podrías hablar un poquito de la historia, ¿no? De la historia de las plantas, desde la historia precolombina hasta la época. ¿Nos podrías contar un poquito sobre este tema? Sí, claro, claro. Bueno, esa es una parte que le da mucho fundamento a lo que nos gusta hacer del trabajar con plantas. Si nosotros pensamos, el hombre desde sus inicios empezó a utilizar a las plantas como, como alimento, por supuesto, pero también empezó a ver que había algunas plantas que le servían para aliviar o para curar algunas de sus enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si tenía fiebre, podía tomar un poco de la corteza de un árbol, hacer un té y de esa manera curarse la fiebre o curarse algún malestar en el estómago, o si tenía algún golpe, aplicarse una planta y de esta manera aliviarse el dolor o la inflamación. Todo este proceso de conocer las plantas y sus propiedades, pues obviamente fue un proceso de ensayo y error, ¿no? Ver cuál planta le podía servir, intentarlo, ver incluso también el comportamiento de los animales con las plantas para de esta manera aprender de su entorno. Y bueno, en el caso de México y de Latinoamérica en general, pues en realidad hay una rica historia en el conocimiento y en el uso de las plantas medicinales. Esto nos viene desde las culturas, las grandes culturas originarias que estuvieron en nuestro continente, particularmente en el caso de México. Esta tradición de la herbolaria, esta tradición en el uso de las plantas medicinales, pues está incluso documentada, ya sea en los murales prehispánicos. Por ejemplo, hay un mural en la zona de Teotihuacán que representa el Tlalocan, es decir, el paraíso, para el equivalente al paraíso de los antiguos mexicanos, en donde están representadas algunas plantas que se usaban como el cacao o el maíz, o también ya incluso hay representaciones de otro tipo de plantas que para ellos eran consideradas como sagradas. Cuando llegan los españoles a México, dentro de los españoles pues llegaron muchos frailes, y los frailes intentaron conocer cuál era la cosmovisión de las culturas para de esta manera encaminar el proceso de evangelización que ellos estaban dedicados a trabajar. Y dentro de este conocimiento, dentro de todo esta cosmovisión que tenían, pues el uso de las plantas se dieron cuenta que era muy importante. Entonces,
ellos empezaron a recopilar la información del conocimiento de las plantas medicinales por parte de los indígenas, de las personas originarias, y era un proceso en donde juntaban a los sabios, a los grandes curanderos, y ellos iban explicando el uso de cada planta, y los frailes tenían amanuenses, es decir, dibujantes y escritores que iban haciendo códices en donde iban representando e iban haciendo una recopilación de estas plantas. Los grandes códices, como por ejemplo el Códice Florentino o el Códice de la Cruz Badiano, pues son las recopilaciones más ricas que se tienen sobre el uso de las plantas medicinales y que incluso en nuestros tiempos son un referente para saber qué plantas se estaban usando y para qué remedios se utilizan, y un referente también para identificar esas plantas en nuestros días. Muy interesante, de verdad. Y mira, para dar un pequeñito ejemplo a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, ¿tendrías, por ejemplo, uno o dos ejemplos concretos? Por ejemplo, a mí se me vino la idea con esto del cacao. Yo lo que recuerdo es que decían que el cacao era la bebida de los dioses y quisiera saber, por ejemplo, por qué. Claro, bueno, el cacao, su nombre de hecho es científico, es teobroma. O sea, el nombre científico del cacao es teobroma, y teobroma significa precisamente alimento de los dioses. O sea, tuvieron todo ese cuidado de utilizar este significado tan fuerte que tuvo el cacao durante la época prehispánica, para nombrarlo cuando lo identifican los expertos en las plantas, lo identificaron y dijeron, pues este es el teobroma, no lo llamaron así, el alimento de los dioses, porque durante las culturas, sobre todo ya con los aztecas, pues era tan importante económicamente el cacao que llegó a ser la moneda de cambio, ¿no? Era la manera en cómo hacían transacciones comerciales, utilizando los granos de cacao como los equivalentes a las monedas. Y con el cacao, anteriormente, antes de la llegada de los españoles, pues lo que se preparaban eran bebidas con agua. Obviamente, pues no teníamos vacas para tener leche y poder hacer chocolate. El chocolate vino después. Eran bebidas con agua, les ponían picante, de hecho, y todavía en algunas regiones de aquí de Tabasco se acostumbra a tomar el cacao molido con agua y con un poquito de picante, de chile. Y es una bebida muy fresca, y la combinación del cacao con el chile, aunque para algunos gustos pudiera representar algo extraño, en realidad sabe muy sabroso, sabe muy rico. Pues a mí me encantaría probarlo, porque claro, no tengo ni idea. Yo asocio el cacao con el azúcar, pero claro, recordando, en esa época tampoco había azúcar en nuestros pueblos. Claro, en todo caso, si endulzaban era con miel. Y algo que también para muchas personas que no conocen el cacao y lo prueban por primera vez, el cacao puro, es una sensación muy contrastante, porque el cacao en sí tiene un sabor muy amargo, es muy, muy amargo por los compuestos químicos que contiene. Cuando llegan los españoles, precisamente ellos se dan cuenta, bueno, la bebida es muy rica, pero está muy amarga. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? La empiezan a endulzar. Cuando llevan el cacao a Europa, para lograr el gusto de las personas, le agregan leche, le ponen azúcar y hacen el chocolate a como lo conocemos ahora. Pero el sabor original del cacao es muy, muy amargo. La cuestión con el cacao es que tiene sustancias químicas parecidas a las sustancias químicas que están presentes en el café, ¿no? El compuesto principal del cacao es una sustancia que se llama teobromina, que es muy parecida a la cafeína del café.
Entonces, los efectos que tenemos al tomar café también de alguna forma se reproducen cuando tomamos alguna bebida de cacao, ¿no? Esta sensación de ponerse un poquito alertas, de que te despierta tantito, pero además el cacao por la presencia de otras sustancias también te da una sensación de relajación, de ánimo, ¿no? Diferente a la que te da el café, que más bien te aviva, ¿no? Entonces es diferente, pero en general es por un cierto tipo de sustancias muy parecidas. Entonces, por esa situación, a la gente le llama la atención consumir cacao y sus derivados, pero para muchos gustos lo prefieren con azúcar, aunque en realidad no debería ser con tanta azúcar, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nuestros indígenas eran muy saludables porque ellos sí tomaban el cacao puro y solamente lo mezclaban con chile o con algo picante, ¿no? Claro, sí, claro, lo tomaban como tal. Y fíjate que actualmente el cacao está recibiendo mucha atención porque, bueno, hay todo un conjunto de sustancias que no solamente están presentes en el cacao, sino también las podemos encontrar en otros frutos, en otros derivados, que son los antioxidantes. Estos antioxidantes, incluso ahora, muchos productos se valen de decir tiene antioxidantes como una manera de publicidad, porque el papel de los antioxidantes es muy importante en nuestro cuerpo. Los antioxidantes en general ayudan a la regeneración de las células, nos ayudan a mantenernos sanos a nivel celular y actualmente se reconoce la importancia de este tipo de sustancias para mantener un estado de salud adecuado, para protegernos de las enfermedades, para tener un sistema de defensas, lo que es el sistema inmunitario fortalecido. Y entonces se están buscando precisamente aquellos alimentos que sean ricos en antioxidantes. El cacao es uno de los alimentos más ricos en antioxidantes, como son, por ejemplo, los arándanos o las fresas, los frutos rojos, ¿no? Que también tienen gran cantidad de antioxidantes y que pues se ha visto que su consumo favorece un mejor estado de salud. No te voy a decir que son la fuente de la eterna juventud, porque eso no es cierto, ¿no? Tampoco estoy muy de acuerdo con la publicidad que los habla así como que son la fuente de la eterna juventud, pero sí es cierto que un consumo adecuado de antioxidantes pues nos da mejores condiciones de vida y nos prepara para enfermedades, para nuestras defensas, etcétera. Pues a mí, ya ahorita broma aparte, me estaba imaginando unas cuantas fresas y envolverlas en chocolate, pero de 80% de Ah, cacao. claro, sí, no, no, pues en una de esas hasta una buena receta sale, ¿no? Porque imagínate Sí, la fresa con el chocolate, poquita azúcar, ¿no? Pues sí. ya lo va haciendo un postre bastante rico para el gusto y también bastante rico porque te estás alimentando con antioxidantes y con vitaminas y con minerales que te sirven, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es tratar de buscar las ventajas de los alimentos y que no necesariamente lo sano no va a tener un buen sabor. No, las golosinas saben ricas, pero a lo mejor no te aportan mucho. Y puedes buscar eh, un buen comer utilizando productos naturales, combinándolos adecuadamente y tener sabores muy ricos y variados. Así es. Bien, y ahora estaba pensando que también habías comentado, o sea, me habías comentado a mí fuera de cámara, que también había ciertas plantas o árboles o cortezas que le interesaron inmediatamente a los españoles en aquella época, especialmente por lo del color. ¿Nos podrías contar Ah, aquí claro. también un poquito de esto? Sí, claro. Fíjate que una de las crónicas cuando llegan los españoles aquí a México, a lo que hoy es México,
ellos se asombran mucho por el colorido, por el color. Las ciudades estaban llenas de color, los muros, las paredes estaban pintados de colores, las ropas tenían color, los tocados, ¿no? Porque aquí había mucho conocimiento de plantas, de animales, de minerales que podían proporcionar color. Y bueno, yo digo a veces Europa en aquellos tiempos era una región más bien de tonos café. No había un gran desarrollo de color. Les era difícil encontrar el color. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, los ropajes coloridos en aquel entonces estaban restringidos a la gente de la realeza o a los dignatarios de la iglesia, porque eran los que podían costear los colorantes, ¿no? Que los traían desde Asia por la ruta de la seda, etcétera. Entonces, aquí cuando llegan los españoles, encuentran que hay mucho color, que hay muchas plantas, animales incluso, de los cuales se podían extraer colores. El rojo, por ejemplo, de un pequeño insecto que crece en el nopal que se llama cochinilla. La cochinilla es un parásito del nopal, pero que se recolecta del nopal, después se seca y se muele y sale un color rojo impresionante. Es el rojo carmín, ¿no? Que de hecho en el labial, ese es el carmín, es el que da el color al rojo de los labiales, ¿no? Ajá. Y que ahora se sigue usando el carmín en muchos alimentos que son de color rojo porque es un color rojo muy vivo y viene de una cochinilla, ¿no? De una Ujú, cochinilla que ujú. es un pequeño insecto que vive en el nopal. Y aquí lo descubrieron. ¿Quiere decir que llevo cochinilla por el momento o eso ya no se usa? Desafortunadamente, sí. Ok. Llevas cochinilla. Pero es un polvo, ya el animalito ya se murió. Fíjate que en un momento, digamos, a partir del siglo XIX, que se empezaron a desarrollar los colorantes sintéticos. Los colorantes sintéticos desplazaron a los colorantes naturales porque eran más baratos y más fáciles de obtener. Entonces se empezaron a usar muchos colorantes sintéticos para alimentos, para productos de belleza personal, etcétera. Pero pues los estudios a la larga han mostrado que un uso continuo de este tipo de colorantes sintéticos directamente sobre el organismo, sobre la piel, no puede ser tan bueno. A lo mejor en una pintura para una casa, a lo mejor para teñir una tela que no entra directamente en contacto contigo, pues pueden seguir utilizándose, pero de unos años para acá, y ya tiene varios años para acá, pues ha fomentado regresar a utilizar colorantes naturales para aquellas sustancias que van a entrar en contacto directo con el organismo, alimentos y productos de belleza. Entonces se regresó a utilizar el púrpura carmín que le llaman, derivado de la cochinilla para cosméticos y para ciertos tipos de alimentos, ¿no? Que son muy rojos. Entonces sí, efectivamente, el labial, que pues es parte del arreglo de muchas damas, pues ahí va un poquito de la grana cochinilla. Ah, bueno, pues entonces ahora voy a investigar más sobre este tema, me interesa. Muy Claro. bien. Y ahora dime, Carlos, siguiendo con esta línea, ya hemos hablado de alimentos como el cacao, hemos hablado del color, del colorante. ¿Para qué más sirven las plantas, especialmente quizás alguna planta específica de México? ¿En qué la usan? ¿En qué parte de la industria? Bueno, hay algunas plantas, por ejemplo, nosotros aquí en la división de ciencias básicas, en colaboración con un centro de investigación muy importante sobre plantas medicinales que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el Centro de Investigación Biomédica del Sur. Con ellos trabajamos mucho en colaboración y
hasta hace relativamente poco estuvimos trabajando con una planta que históricamente es muy rica, que se llama palo de Campeche o palo tinto. Esa planta se conoce desde hace mucho tiempo, pero su uso principalmente estaba para la obtención de colorantes. Es una planta, un árbol que tiene un tronco muy duro, rojo, un rojo muy intenso por dentro, y cuando lo pones en agua suelta el color y sirve para teñir telas, y el uso estuvo dado por eso muchísimos años. De hecho, el palo de Campeche era uno de los productos principales que se llevaban a España y llegó a ser económicamente más importante que el oro, por ejemplo, por su uso como colorante para telas. Sin embargo, desde el punto de vista de sus propiedades en la salud, había sido poco estudiado. Y en conjunto se realizaron algunos trabajos con él y se encontró que realmente este árbol tiene propiedades relajantes, tiene propiedades calmantes sobre el sistema nervioso, lo cual coincide con su uso tradicional, porque precisamente la gente utiliza tradicionalmente como remedio al palo de Campeche, a la madera del palo de Campeche, para cuando una persona está muy alterada de los nervios, le dan un tecito y se tranquiliza. Y realmente ahora ya se ha confirmado por los trabajos que estuvimos haciendo que esta planta tiene este efecto sobre el ánimo de las personas, digamos. Qué interesante, fíjate, y sin necesidad de utilizar, qué sé yo, pastillas que después te pueden volver adicto. Es impresionante. Esto me gusta. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta, no todo lo que viene de las plantas es necesariamente lo mejor, o sea, hay plantas que matan, ¿no? Hay ¿Así? plantas que son venenos muy poderosos y también el uso no racional de Ujú. las plantas también puede tener sus contras. En Ajá. ese sentido, yo creo que la gente que nos dedicamos a las plantas tenemos la necesidad de compartir, por un lado, con la gente lo que se sabe de las plantas, pero también eh, marcar de qué manera se puede utilizar racionalmente una planta, de qué manera podemos usarla sin que esto represente tampoco un riesgo para la salud. Y hay mucho trabajo que Ujú. hacer sobre esto, tanto de generar conocimiento, porque necesitamos generarlo, pero también de difundirlo con la gente. Por ejemplo, mira, en estos años anteriores, 3 años anteriores que pasamos por todo lo que pasamos de Ujú, la sí. pandemia, si hubo una planta muy utilizada como parte de los remedios para las afecciones por el COVID, fue el jengibre. En todos lados se decía, toma el jengibre y que el té de jengibre aquí y allá. Sin embargo, el jengibre es una planta muy potente y que en una persona que tiene su presión arterial alta, el jengibre le puede resultar contraproducente porque le sube Mm. la presión. Entonces, no es cuestión nada más, por ejemplo, de tomar el jengibre si antes la persona no tiene controlada su presión o si no Ujú. sabe que tiene la presión alta, porque entonces en vez de curarle o de aliviarle, porque sí es muy bueno para aliviar los síntomas asociados a COVID, pero también tiene esta desventaja que Ujú. es una planta que sube la presión arterial. Entonces, Ajá. en algunas personas no es tan recomendable tomarlo y sobre todo no tomarlo de manera indiscriminada, porque también a veces pensamos, pues es una planta, no me va a hacer nada. Y si me dijeron una tacita,
pues yo creo que medio litro me va a hacer mejor. Y no, Entiendo. ¿no? O sea, Sí, todo con medida, todo con conciencia, investigando, preguntándole a los expertos mejor, ¿no? claro. Y por ejemplo, bueno, si es una planta tradicional, la gente es sabia. Y si te dicen, tómate una medida, una tacita al día, es una tacita al día. No puedes tomar más. Hay plantas que por otro lado también el mismo uso tradicional te dicen, te la puedes preparar, te preparas un litro Ujú. de agua de la infusión y te la tomas durante todo el día, lo que aquí le llaman es el agua de tiempo, ¿no? Te la Ajá. tomas durante todo el día y no pasa nada, pero depende mucho de la planta, ¿no? Ujú. Depende mucho de la planta. La canela, que pues es una especie Sí. muy conocida en todos lados, pues también tiene sus desventajas. Un uso exagerado de la canela Sí. también tiene problemas con la presión Ujú. arterial, Ujú. tiene problemas en general, por ejemplo, una mujer que esté embarazada, pues una concentración muy alta de canela le puede hacer daño. La Ah. misma manzanilla, ¿no? Que también Ujú. en todos lados nos sentimos mal del estómago y tomamos la manzanilla, pues también un uso continuo, prolongado, exagerado de manzanilla, pues llega a ser eh, dañino para los riñones. Entonces, todo Ah. va en una justa medida, ¿no? Y todo va en el sentido como te decía, hay mucho trabajo que hacer, tanto de conocer más como de difundir con la gente, de Sí. divulgar con la gente esto. Pues fíjate qué maravilloso. Carlos, yo podría pasar aquí contigo horas y horas hablando de este tema. Y se me ocurre, bueno, te quiero invitar que quizás en otra ocasión podríamos hacer unas cápsulas así de 10 minutos o algo así y podrías explicar quizás una planta, cómo se puede usar y lógicamente indicando de que solamente esta cantidad se puede usar por cuánto tiempo para tener estos beneficios, porque si no lo demás es contradictorio. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría volver a mi canal algún día? Sí, con mucho gusto. Es una tarea muy interesante, ¿no? Lo habíamos platicado antes del Sí. video y realmente, bueno, es muy importante y gracias que nos das el espacio ya de aquí en adelante, tener unas capsulitas así, sería muy bueno. Eh, claro, también me tengo que poner a estudiar porque Claro, está tengo bien. que ponerme a estudiar pues para preparar la información de tal manera que a la gente le resulte agradable, porque si no, pues tampoco tiene mucho sentido decir algo que la gente no le vaya a gustar. Entonces, o no lo vayan a entender o a decir, bueno, ¿y de qué me está hablando, no? Entonces, pues sí, podemos preparar y con mucho gusto, pues ojalá y les sea interesante a tus seguidores, a tus suscriptores, a tus estudiantes, ¿no? Y bueno, pues estamos en la mejor disposición. Muchas gracias, Joana. No, gracias a ti, Carlos. Y seguramente que yo lo voy a preguntar ahí en los comentarios de este video para que si hay personas que están interesadas, que lo comenten, por favor, coméntenos, denos un like también para que nosotros sepamos que sí que les está interesando el tema, porque entonces así con Carlos podemos crear algunas capsulitas de estos videos para que tengan información interesante. Mire que en Latinoamérica tenemos cantidad de plantas interesantes. Muy bien. Carlos, ¿algún mensaje que le quieras enviar a mi comunidad? Pues muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por el foro. Espero que lo que a mí me apasiona de las plantas, pues un poquito lo transmita yo con tu comunidad y pues que les resulte interesante, ¿no? Que nos resulte interesante también para voltear a ver a la naturaleza, ¿no? En la naturaleza es en donde creo que el hombre siempre va a tener los recursos para estar viviendo. Y si no cuidamos la naturaleza, si no la atendemos, si no le damos todo este valor que se requiere, pues entonces ¿para dónde vamos? No tenemos otra salida.
y regresar a la naturaleza, regresar a lo natural, pues es una tendencia que debemos seguir, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y parafraseándote un poquito, pues la verdad es que si hacemos uso de la naturaleza de una forma adecuada, también a lo mejor nos sirva a nosotros para la eterna juventud, ya veremos. Por lo menos ir teniendo una buena calidad de vida, creo que eso es importante. Así es. Muy bien, amigos de Spanish to Go, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber compartido un poquito del tiempo con nosotros. Ya saben, no se olviden comentar en el video para ver si les interesa el tema y continuar por este camino. Y solamente queda por decir, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.